Capítulo 10. Pocos días más tarde, mientras se desayunaban, Missy dijo a Juan, a tiempo que recibía de sus manos la azucarera: Tu brazo está mucho mejor, ¿verdad? Ahora no tienes tanto cuidado con él como antes. ¿Te duele todavía? Solo en los días muy fríos o húmedos o si lo doblo muy rápidamente. Claro que va a quedar un buen par de centímetros más corto que el otro. Qué pena, ¿te molesta? Ya no, pues me estoy acostumbrando. Tienes cara triste, Missy. ¿Pescaste anoche a Gordon flirteando en la fiesta de los Wendover? Missy dejó el desayuno un momento. No, sino que me siento simplemente deprimida. Todos se van. Arabella sale esta tarde. Los muchachos han recibido orden de volver a los fuertes y hasta se habla de que tendrán que ir a Virginia si estalla la guerra. Encima de todo, anoche apareció Catita Williams en una reunión por primera vez desde que Carlos la plantó y me dio mucha lástima. Juan sintió todo el peso del dolor que le causaba el proceder de su hermano. Nunca había estado Carlos más presente entre ellos que desde su desaparición. Lo más duro de soportar, continuó Missy, era el esfuerzo que hacía la pobre Catita para hacer la misma conmigo, para tomar parte en la diversión general y para actuar como si no hubiera pasado nada. Dime, Juanito, ¿crees que volveremos a ver a Carlos? La ruptura de cualquier relación afectiva o social es un desgarramiento que requiere un periodo de curación. ¿Cómo adaptarse a la pérdida de un hermano que no ha muerto, pero vaga sin hogar, quién sabe por dónde? Sí, Missy, creo que volveremos a verle. Al final se arreglarán las cosas, dijo Juan y se apresuró a cambiar de tema. ¿No querrías ir en el coche conmigo a la ciudad? Papá me ha pedido que vaya a ver una de las casas de mamá en el canal irlandés. Le tomó una mano y agregó: Eso te animará un poco. Iremos por el camino del bosque a ver si empiezan a brotar los jazmines y las madreselvas con estos días tibios. Me gustaría, pero es mejor que me quede en casa, pues el doctor Carpenter no ha venido todavía esta mañana y quiero estar aquí cuando llegue. Juanito, deseo que me prometas algo. ¿Qué? Que no te preocuparás por mí cuando te vayas. Yo podré manejarme bien, te lo aseguro. No te preocuparás, ¿verdad? 6 meses antes, él habría pensado, ¿cómo podré dejar de preocuparme? Mas en las últimas semanas alguna línea divisoria había quedado atrás, algún cambio se había producido y su hermana no era la misma Missy. Se aproximó a ella y besándola en la mejilla respondió: No me preocuparé. ¿Y ese beso a qué viene? Es por esta vez nada más. No te hagas ilusiones. Pierde cuidado, no hay peligro. Al ir a la ciudad para dirigirse a la casa de los O'Connell, pasó por el mismo bosque que atravesara la mañana de su duelo con Ulf Monkton. Era un paraje que siempre le reanimaba y sugería un sentimiento de liberación. Esa mañana apenas lo percibió. Pensaba que si conseguía hacer hablar a Albright, el misterio de la desaparición de Carlos se resolvería tal vez enseguida. Ah, sí, ya había vacilado bastante. En cuanto terminase el asunto que le llevaba al canal irlandés, iría al despacho del jefe de policía y haría que mandase buscar al barbero. Con todo, estaba intranquilo como nunca y, en verdad, le resultaba desagradable hasta físicamente pensar que el jefe de policía no querría perder mucho tiempo con un hombre como Albright. Desde la copa de los árboles, una brillante mancha verde se reflejó en el camino. Juan detuvo el coche y escudriñó entre las ramas, hasta que vio que en una de las más bajas se movía un pequeño loro de cabeza amarilla. Era un acontecimiento encontrar estos pájaros, muy escasos a causa de que los perseguían en busca de sus plumas. El loro se dedicó a alisarse el plumaje, metía el pico primero bajo un ala y luego bajo la otra, graznaba suavemente y se esponjaba complacido. Un pájaro carpintero empezó a picotear un árbol en otra parte del bosque con golpes que se oían claros y sonoros, y el perico se volvió en un movimiento de vigilancia y de recelo que hizo sonreír a Juan.
quien encendió un cigarro y se puso a observar al animal. Pero la actitud del loro le evocaba la del barbero, con la cabeza hundida entre los hombros y echada hacia adelante, la mirada de perro atado a la traíla y un gesto a la vez tan ofendido y acusador que Juan volvió la vista a otra parte. El perico voló a una rama más alta y algún pajarillo hizo estremecer las hojas. Juan resolvió ir de nuevo a la barbería y hablar con Albright en forma más amistosa. ¿Acaso el no haber sabido dominar su cólera fuera lo que había hecho fracasar la vez anterior? Aunque volver equivalía a confesarse derrotado, era siempre mejor que recurrir al jefe de policía. El pájaro se perdió en el follaje y Juan, ya decidido sobre lo que iba a hacer, se preparaba a sacudir las riendas para indicar al caballo que volviera a ponerse en marcha, cuando divisó, a cosa de 200 metros delante de él, dos siluetas cuya actitud cautelosa le hizo pensar que se trataba de cazadores furtivos. La más alta se volvió en un brusco movimiento a la otra, que parecía de mujer por lo menuda, y fue entonces al echar esta la cabeza hacia atrás en un característico ademán de impaciencia que Juan reconoció a Arabella y a Neville Monckton. Luego del primer instante de asombro, no encontró el hecho tan inesperado, pues no era inconcebible que esa muchacha alocada arriesgara su buen nombre para encontrarse con Neville en el bosque. Ella partía para Montgomery, él también se iba, y el soldado que va a la guerra tiene derecho a una despedida. Sin embargo, desagradaba a Juan pensar en el reguero de chismes que se formaría a la menor sospecha de esa cita, pues ya nadie supondría que se trataba sencillamente de otro de los flirteos de Arabella. Además, le resultaba irritante la posibilidad de que ella estuviese enamorada de Neville y de que entre los muchos jóvenes que podía elegir, hubiera preferido al más completamente inaceptable y a la vez hermano de los dos enemigos más tenaces de su padre. Aunque estuviera herido, vistiera uniforme y fuese un héroe, Juan sospechaba que Neville seguía siendo el vicioso calavera que frecuentaba los garitos y las casas de mala fama de la calle Liberty. Las dos figuras cambiaron de posición. Sin querer mirar, Juan entrevió, empero, lo bastante para saber que Neville acababa de tomarle la mano a Arabella. Esta la retiró y se dirigió hacia uno de los caballos que estaban cerca. Neville la ayudó a montar y evidentemente le hizo algún ruego, pues ella meneó la cabeza y se puso en marcha. Neville subió a su cabalgadura con un ágil salto y tiró de las riendas con tal enojo que Juan pudo oír a esa distancia el débil chasquido metálico del freno. Luego los vio alejarse lentamente, tan cerca uno del otro que sus hombros casi se tocaban. Juan tomó por el empedrado de la calle River y entró en la calle Frenchman, la principal arteria del canal irlandés que por primera vez visitaba. Nada le había atraído allí, ni siquiera la curiosidad, y al recordar todo lo que se decía de ese barrio, se sintió desilusionado. Las pequeñas casas de madera y los solares llenos de malezas que se alineaban en ambas aceras, sombreadas por cinamomos, no eran diferentes de lo que se veía en otras partes de la ciudad. El primer signo de que entraba en un territorio extraño fue un par de mujeres que lavaban los escalones de la puerta de su casa, una y otra con amplios vestidos de algodón que mostraban manchas oscuras donde el agua del cubo había salpicado. Estaban arrodilladas con las piernas descubiertas y los cabellos atados en un rodete sobre la coronilla y parloteaban mientras hacían su trabajo sin que Juan pudiera comprender una palabra de lo que decían. En Pompey's Head no era costumbre que una mujer blanca se pusiera a limpiar de rodillas los escalones de la entrada, ni que al pasar un desconocido interrumpiera lo que estaba haciendo para contemplarle con tanta desenvoltura. Juan dirigió una mirada cautelosa en dirección a ellas. Se tocó el ala del sombrero y pudo ver la sonriente curiosidad que despertó su gesto. Una dijo con animación algo a la otra, la cual lanzó una carcajada. Juan no tenía razón para pensar que se reían de él, pero perdió bastante de su aplomo.
Cuando llegó a la cuadra de la calle Frenchman en que vivían los O'Connell, no le cabía duda de que los vecinos del canal pasaban gran parte de su existencia cotidiana en la vía pública, casi tan abiertamente como en el recinto de esclavos de una hacienda, que el barrio era un hormiguero de niños y que los pocos hombres que veía se interesaban más por su caballo que por él. Había sido un tonto al ir allí con sus mejores ropas y en el coche más nuevo. Le agradó descubrir que la casita del número 304 era la mejor cuidada de la calle y recordó el dicho de su padre de que quien tenía una propiedad debía atenderla o deshacerse de ella. Separada del arroyo por un jardinillo con rores, rodeado por una valla de madera, lucía macetas con plantas de adorno en el porche y su pintura era lo bastante reciente para destacarla de las vecinas, cuyo color uniforme era un gris sucio. En el momento que Juan detuvo el coche y bajó de él, 5 o 6 chicuelos se aproximaron para mirarle mejor. Uno de ellos cabalgaba el mango roto de una escoba, otro chupaba una barra de orosús que le había embadurnado la cara, y un tercero arrastraba de un cordel un cardenal muerto que suscitó un movimiento de repulsión en Juan. En respuesta a la mirada de desaprobación de este, lo único que se le ocurrió al rapaz fue sonreír y hacer girar al pajarillo sobre la cabeza. La escena contaba con espectadores a ambos lados de la calle. Varias casas más allá, una mujer cesó de barrer el porche. Otra miraba desde su puerta y en el jardín de enfrente, un hombre muy delgado, sentado al sol en camiseta, tenía los redondos ojos clavados en el invasor que traspasaba las fronteras divisorias de las clases sociales. Si Juan hubiera sabido todo eso, se habría puesto el traje de obrero que encontrara en el armario de Carlos. Ató la yegua a una de las estacas de la cerca, y en ese momento el chico del pájaro muerto se le puso al lado con su sonrisa descarada, y las vueltas que hacía dar al animalito en el aire asustaron al caballo, que comenzó a retroceder. Quieta, Nelly, quieta, dijo Juana a la yegua, y luego al muchachito. Basta, ¿no ves que estás poniendo nervioso al caballo? Pedro, ven a casa, ¿oyes? Ya lo llamó la mujer que había estado barriendo el porche y, aunque la reconvención iba dirigida teóricamente contra el niño, Juan percibió que el verdadero blanco de ese mal humor era él. Deseoso de poner cuanto antes término al fastidioso episodio, abrió la puerta de la valla y subió al porche a llamar. Después de lo que pareció una hora, una mujer abrió. Soy el hijo de la señora Bottomley. Señora O'Connell, dijo Juan. He venido a ver el techo porque el señor Rundry está nuevamente enfermo. La señora O'Connell, que tenía un cucharón de metal en la mano, contestó, ah, sí, es principalmente la cocina, e indicó con el cucharón hacia el fondo de la casa. Sus ojos, de un azul desvaído, tenían una expresión casi de angustia, y su rostro mostraba arrugas de preocupación y de cansancio. ¿Acaso había sido bonita en su juventud? Mas las penurias habían borrado toda belleza de sus rasgos hasta dejarlos magros y torturados. ¿Desea ver el techo? ¿No viene por el alquiler? Preguntó con desconfianza. No, señora O'Connell, es por las goteras. La mujer perdió algo de su recelo. Una reparación no bastará para arreglar ese techo. Ya estaba bastante estropeado antes de esa tormenta horrible de aquel día, cuando los truenos sacudían la casa. Ahora, en cuanto llueve, nos vemos obligados a recurrir a todas las calderas y las ollas que tenemos para recoger el agua que gotea. Estaban de pie en la primera habitación de la casa y al ver los escasos muebles, la pequeña cama de hierro, la mesa y la silla, el espejo de azogue casi gastado, los ganchos en las paredes de los cuales colgaban ropas, Juan trató de no pensar en las chozas de Dirskin. Toda la casa estaba impregnada de un espeso olor a coles. Queriendo terminar cuanto antes, preguntó, ¿dice usted que donde más se filtra el agua es en la cocina? Sí, y además hay una nueva gotera sobre la cama de mi hijo Chamos, aunque él nunca volverá a dormir en ella. Pobre muchacho. Que Dios dé descanso a su alma. Juan vio que los ojos de la mujer se empañaban y trató de seguir adelante, pues no deseaba entrar en sus asuntos personales.
Nos ocuparemos de arreglar todo. La señora O'Connell estaba, empero, demasiado entregada ya a su dolor para oírle. Era el mayor, continuó, un muchacho bueno y de una estampa, y murió sin confesarse, tirado en una cuneta hasta que se desangró solo. El pobrecito fue asesinado con su propio cuchillo en la calle River hace menos de 2 meses, el 10 de enero. ¿No lo oyó usted en el diario? Estaba en la primera página. No puede ser que hable así por considerarlo motivo de orgullo, pensó Juan, sino tal vez porque halle algún resto de consuelo en el hecho de que la muerte violenta de su hijo no haya pasado inadvertida en esta tierra cálida, indiferente y ajena. Y recordó, en efecto, la noticia que leyera en la Gaceta el día que Carlos pasó por Dirskin. Ah, sí, señora O'Connell, lo leí. Lo lamento mucho. Debió ser terrible para usted. ¿Qué dice el jefe de policía? ¿Qué va a decir después de 2 meses? Es probable que ni siquiera lo recuerde. Huye algún esclavo de la hacienda de su amo y todo el mundo se pone a buscarle. Pero que sea asesinado en las calles un muchacho decente y respetable respetuoso de la ley de Dios, y para el jefe de policía no significa más que si nunca hubiera nacido. No significa más que si nunca hubiera nacido. Fue un día triste ese en que dejamos nuestro verde terruño para venir aquí. Mi marido creyó que progresaríamos. Bonito progreso. Se quedó envuelta en sus pensamientos con la mirada en el vacío y Juan dijo entonces, si me muestra las goteras, señora, no la molestaré más. Soy una vieja charlatana y no me extraña que usted desee irse, pero usted no es el que viene generalmente. El señor Roundtree está enfermo, repitió Juan. No hablo del viejo Roundtree, sino del otro, de ese lindo joven que viene en vez de él. Ah, usted debe referirse a mi hermano. Es por eso que le encontraba algo parecido, dijo la señora O'Connell, mirándole con atención. ¿Y cómo está ese joven tan simpático y tan alegre? Espero que no se encuentre enfermo. Juan pensó que aún allí debía haber explotado Carlos sus dotes de simpatía y que por tanto debía hablar con cautela. No, señora O'Connell, dijo, se ha ido. Al ejército, sin duda, y el tono podía interpretarse casi como optimista. Es realmente una pena que tantos lindos mozos vayan a hacerse matar. Dicen que la guerra va a empezar un día u otro. Todas las noches, mi chico menor, Kevin, hace marchas y ejercicios con los demás muchachos, pues se les ha contagiado la fiebre de pelear como a los demás. Juan estaba enterado de esos ensayos de instrucción militar que hacían algunos de los jóvenes del canal, agrupados en lo que llamaban la Guardia Irlandesa, y que eran terna de comentarios risueños en el Club de Regimiento de Infantería Ligera. Para esto hemos venido, continuó la mujer, para que mi Chamus fuera asesinado y Kevin vaya a morir en la guerra. Progreso. La angustia y la ira se reflejaron a la par en su rostro. Si me muestra esas goteras, comenzó a decir Juan, pero no pudo continuar, pues se oyeron los pasos de unos pies descalzos y una voz que gritó, ¡Mamá! ¿Le vas a dar el almuerzo a papá? Entró en la habitación una muchacha y Juan la miró fijamente sin pensar en lo indiscreto de su actitud, pues se encontró frente a la joven de asombrosa belleza que viera una vez llevando comida a los obreros de la laguna de Jenny y otra desde la ventana de Thrall y Lockhart. Vestía un traje oscuro y sin forma, que más parecía un saco de harina y que no lograba, empero, ocultar los atractivos de una silueta menuda y fuerte. Ella también le miraba como si se hubiera encontrado con un fantasma, y bajo las oscuras cejas sus ojos mostraban profunda sorpresa. Dios mío, la sopa, dijo la señora O'Connell. Si me disculpa, señor, tengo que atender a mi marido, que está sentado al sol para aliviarse el dolor de la espalda. ¿No tomará a mal que mi hija le muestre las goteras? No, señora, por supuesto que no. Es usted muy amable. Moira, muestra las goteras al señor. Y la señora O'Connell salió apresuradamente de la habitación. Si esta chica se pusiera uno de los vestidos de fiesta de Missy, volvió a pensar Juan, haría furor en el baile del regimiento de infantería ligera. Pero, ¿por qué me mira con esa cara mortalmente pálida como de miedo?
¿Qué puedo decirle para que se tranquilice? ¿Cuánto mejor habría sido realmente que me hubiera puesto las ropas de obrero que encontré en el armario de Carlos? Debió ser el recuerdo de esas ropas o quizás algo en el gesto de la muchacha, pero en cualquier caso, en ese instante tuvo una revelación. La desaparición de Carlos había dejado de ser un misterio. ¿Moira? Preguntó. ¿Usted se llama Moira? La joven abrió más todavía los ojos y asintió con la cabeza. La letra M o W resultaba pues la M de Moira. Tenía a Moira ante sí y el hermano de ella había muerto a manos de Carlos. Esto explicaba también la presencia de las tropas de obrero, de las ropas de obrero en el armario de Carlos. Este tendría una cita con la muchacha y esas ropas le servirían para añadir el disfraz a la oscuridad. ¿Qué habría pasado entonces? Quizás el hermano de la joven tuvo alguna sospecha, los sorprendió, se produjo una refriega y en ella murió aquel. Juan se hizo fuerte para resistir el choque que le produjera la conclusión a que acababa de llegar. Su convicción se afirmaba. Seamus O'Connell había sido asesinado la noche del 10 de enero. Carlos salió de Pompey's Heath para Cornwall a la mañana siguiente antes del amanecer. Se presentó en Deerskin al otro día para pedirle $1,500. Luego concurrió al picnic de los Blackford y por fin la tarde siguiente no pudo resistir más y huyó. El mismo horror que a veces Juan sentía cuando era niño le heló la sangre. Miró a la muchacha que le contemplaba mientras parecía encogerse dentro de su vestido parduzco y sintió que iba a caer en las garras del pánico. Albright lo sabía. Carlos era un asesino. Albright lo sabía y todos estaban a merced de él. Ya podía ver a su madre en la tumba, a su padre deseando morir también, y a Missy con una herida incurable para toda la vida. ¿Cómo sucedió? Preguntó. Tengo que saber. Es mi hermano, ¿comprende? La joven no pudo o no quiso hablar, y Juan tuvo la sensación de que ella estaba con los nervios en tensión, como reuniendo todo su valor para contener el impulso de volverse y escapar. Al mirarla, descalza y pobremente vestida, recordó a Gloria. Era indudable que Carlos la había visto como una tentadora oportunidad de satisfacer su sensualidad, del mismo modo que viera él a Gloria, y sintió que lo agobiaban su culpa y la de su hermano. No se asuste, dijo. Lo único que deseo es tratar de ayudarla. ¿Comprende? Esto nos afecta a los dos. Su hermano la encontró con Carlos. ¿Fue así? Sin mover un músculo, la muchacha pareció retroceder y Juan creyó que era el momento de insistir. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Su hermano tuvo una riña con Carlos y resultó muerto. Por el amor de Dios, no les diga, exclamó la joven. Morirían de vergüenza. Mi padre me desplomaría a latigazos en su cólera y Kevin no descansaría hasta haberse vengado. No les diré nada, contestó Juan, y comenzó a vislumbrar una salida. Si se podía contar con que la muchacha no hablara y se consiguiera que tampoco hablase Albright, nadie necesitaría saber el suceso hasta que Carlos volviese a su casa y se le diera oportunidad de explicarse. Tendrían que soportar la humillación de un proceso, pero Carlos podría alegar que había matado en defensa propia siempre que tuviera a la moza como testigo. Fue su hermano quien empezó la reyerta, ¿no es así? Prosiguió. Y fue herido mortalmente con su propio cuchillo. Después de todo, no puede pedirse a un hombre que no se defienda cuando le atacan. La joven le miró con ojos que despedían llamas y Juan empezó a comprender que era una mujer dotada de carácter y de confianza en sí misma, dispuesta a combatir si era necesario. Desearía que usted tuviera confianza en mí, le dijo. No debe creer que solo trato de proteger a mi hermano. Si usted siente algún afecto por él, ¿afecto? Le odio. Moira había dominado su terror y Juan creyó adivinar que solo la preocupaba una cosa, el anhelo de hacer pagar a ese hombre lo que le había hecho. No era una tímida doncella humillada, sino una mujer, la hembra de la especie, sufrida y a la vez implacable.
No es solamente a usted a quien ha hecho mal mi hermano, sino también a todos nosotros. Ha desaparecido. Ah, sí, muy propio de él, pensar solo en salvar su propio pellejo, repuso ella fríamente. Si volviera a hacer frente a su falta, él, hacer frente él, no había más remedio que renunciar. Lo mejor sería dejarla tranquila. Guardaría silencio, no por temor al castigo, sino para ahorrar un dolor a los suyos. Viviría con su angustia. Debió reflejarse en el rostro de Juan su desaliento, pues ella le miró con menos fiereza. Diga a su madre que me ocuparé de que pongan un techo nuevo, le dijo él. Inmediatamente pensó, ojalá no crea que le ofrezco el techo en pago de su silencio y le quiero cambiar un millar de tablas de madera por la vida de su hermano. Adiós, señorita O'Connell, concluyó y salió a la calle. Como era la hora del almuerzo, esta estaba vacía, sin un movimiento ni un sonido, salvo un gallo que por alguna tonta confusión eligió ese momento para cantar y pasearse entre las malezas de un terreno vacío. El sol caía verticalmente, las hileras de cinamomos tendían sus manchas de sombra, y en una de ellas estaba echada una gallina en un pequeño pozo que había hecho en el polvo, con las alas medio abiertas y los ojos medio cerrados. Las casas, la calle, el cielo, todo le parecía diferente a Juan. Cuando subió al coche con el pensamiento puesto ya en la conversación que iba a tener con Albright, sabía exactamente lo que se proponía hacer. Media hora más tarde, mientras salía de la pequeña y atestada habitación que arriba de su barbería ocupaba Albright, a quien sorprendiera durante el almuerzo, Juan hacía esfuerzos enormes para dominarse. Habría querido ocultarse de Dios, se había visto obligado a hacer algo que le sería imposible olvidar mientras viviera. Se detuvo en la meseta de la escalera y trató de pensar qué haría después. La escena que se acababa de desarrollar era tan inequívoca como desagradable. Al llamar a la puerta había aparecido Albright y solo verle, oír sus palabras melosas de hipócrita servilismo, le había hecho estallar. Parte por repugnancia y parte quizás por miedo. No podía decir como excusa que le había impulsado la ira. Lo que vengo a decirle se lo diré en 2 palabras. Escuche, ya sé todo acerca de mi hermano, menos dónde está. Si usted murmura una sola palabra, media palabra, le entrego al jefe de policía y esta vez no espero clemencia, no espere clemencia. El mulato se quedó con la boca abierta y palideció. Pero señor Juan, no sé de qué habla. Parece como si yo le quisiera hacer algún mal. Si por lo menos se calmara un poco, un tercero podría haber creído fácilmente en la sinceridad de Albright, pero Juan no se dejó convencer y repuso. No gaste saliva, Albright. Recuerde solamente lo que le digo. La montura de mi hermano valía más de los $200. Supongo que el jefe de policía va a creer que es un regalo, o que lo creeré yo. ¿Soy acaso un tonto? No, señor, de ninguna manera, mucho menos que nadie de los que yo conozco. Pero la montura fue un regalo, señor. Si el señorito entrara aquí en este momento, no le creo y tampoco le creerá el jefe de policía. Esa montura forma parte del precio que puso a su silencio, y eso es un chantaje. Oh, señor Juan, ¿cómo puede usted decir semejante cosa? El acento ofendido y triste del mulato hizo vacilar a Juan. Está bien, ¿a dónde ha ido mi hermano entonces? Si Albright hubiera dicho simplemente, no sé, Juan habría dejado que la cosa terminara allí, pero el mulato inclinó un poco la cabeza a un costado, esbozó una tímida sonrisa y dio a sus rasgos el gesto del inocente que se encuentra frente a algo incomprensible. ¿Su hermano, señor Juan? ¿Usted se refiere al señor Carlos? Bueno, como le decía el otro día, oí decir que se había ido, señor. Juan ya no quiso oír más. Le he dado la oportunidad de decir la verdad. Recuérdelo y no se le vaya a ocurrir que hago amenazas vanas. Sí, señor Juan, ya lo sé. Solo un buen actor hubiera podido crear esa perfecta imagen de la pena.
la barbilla caída, las comisuras de los labios contraídas y los ojos de desconsuelo. Sin embargo, resultaba en definitiva tosca y exagerada. Sí, señor Juan, repitió. Sé que usted irá a ver al jefe de policía y sé que eso me va a costar caro. Usted dice al jefe de policía una cosa y yo le digo otra. ¿Y quién va a creerme a mí? Le temblaba el labio inferior y parecía al borde del llanto. Pero ¿por qué, señor Juan? ¿Por qué quiere tratarme mal? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho al señor Carlos o a su padre o a alguien de su distinguida familia? ¿Qué he hecho, por pequeño que sea, señor Juan? Mirándole con frialdad, Juan dijo, me pregunta, después de todas las mentiras que dice, usted sabe lo que ha hecho y lo que pensaba hacer. ¿Qué planes tenía? ¿Pensaba vengarse en mi padre, en todos nosotros? Cuanto debo decirle es que no intente nada malo. Si me saca de las casillas, le arreglaré las cuentas yo mismo a mano limpia. La mancha hepática que había en la mejilla derecha del barbero empezó a crisparse nerviosamente y Juan volvió un instante la vista a la pared de la cual se había caído un gran trozo de revoque, dejando los tablones al descubierto. En uno de ellos dejando los tablones al descubierto. En uno de ellos había un clavo del que colgaba el sombrero de copa de Albright. Este llevaba uno de sus chalecos de brocado y su alfiler de corbata prendido a la camisa. Junto a la cama sin sábanas y cuyo colchón estaba lleno de bultos, había una mesa de tablas con un plato de estaño, donde se veían restos de la polenta que acababa de comer. El mísero desaliño de la habitación parecíale a Juan una afrenta personal y quiso salir cuanto antes. Con la cabeza echada hacia adelante, Albright puso en él sus ojos húmedos de perro que tira de la traíla y dijo, usted odia al viejo Albright, ¿no es cierto, señor Juan? Desearía que no hubiera nacido. Juan le miró estupefacto. Su fácil victoria empezaba a convertirse en vergonzosa derrota. ¿No es esa la verdad, señor Juan? Prosiguió el barbero, y al hablar pareció emocionarse realmente y se irguió. Usted odia al viejo Albright por ser lo que es. Pero he nacido, señor Juan, y soy quien soy, y ni usted ni nadie puede impedirlo. Usted irá a hablar con el jefe de policía, yo terminaré trabajando en los pantanos con una cuadrilla de presidiarios, y habría quienes digan que el viejo mulato está por fin en su lugar. Eso lo veo con toda claridad. No crea usted que lo olvido. Pero recuerde usted también, señor Juan, que seguiré siendo quien soy. No tengo alas para volar con las águilas, pero eso no quiere decir que deba juntarme con los cuervos para picotear la carroña del suelo. No me pueden obligar a que picotee el suelo, señor Juan. El sonido de su propia voz parecía haberle dado dignidad y valor. Si lo que usted quiere, continuó, es que yo no abra la boca. Sí, señor Juan, eso lo haré, no abriré la boca. Y no será porque usted vaya a ver al jefe de policía. La verdadera razón, que usted sabe quizás, que usted tiene que saber, los nervios en tensión no permitieron a Juan escuchar más y dijo a gritos lo que probablemente guardaba de tiempo atrás. ¡Cállese! ¿Quién se cree usted que es para hablarme de ese modo? Estoy harto de sus ridículas pretensiones. Y puesto que dice que es quien es, recuerde quién es. Recuérdelo y no trate de ser otra cosa. Vio que todo el esfuerzo de Albright por tener valor y dignidad se desplomaba hecho pedazos, y al contemplar su mirada inerte, se avergonzó y comprendió la inútil crueldad de lo que acababa de hacer. Durmió mal esa noche y por la mañana Missy le encontró mala cara. Salió para Dirty en Serena Moor y pasó varios días recorriendo a caballo su hacienda con Wilson para observar todo y dar a este instrucciones finales. Al terminar la semana, el Serena, que había hecho el viaje río arriba en medio de una de las tormentas más fuertes sufridas en muchos años, le llevó el mensaje de que su madre se encontraba muy grave.
Juan tomó entonces el barco en su viaje nocturno de regreso. El río estaba tan embravecido que el capitán Botswick hubo de hacer 3 tentativas antes de poder amarrar en el muelle, y solo al mediar la tarde pudo Juan llegar a Índigo. Su madre había muerto ya y Missy le dio los detalles. Justamente acababa de anochecer. Yo estaba preparando la bandeja con la comida de mamá y poniendo en ella más flores. Mandé a Leonor arriba para que encendiese las lámparas y le dije que no hiciera ruido porque mamá dormitaba. Leonor subió con una vela encendida en uno de los candelabros largos de plata y cuando entró en el dormitorio oí que tropezaba con algo y me dije, ya está haciendo de las suyas esa vieja torpe. En eso, mamá empezó a dar alaridos. Me quedé helada, se me cayó la bandeja de las manos y me aturdí un instante por el ruido. Mamá seguía gritando y Leonor gritaba también, y cuando llegué corriendo arriba, Missy se cubrió el rostro con las manos y se puso a sollozar. Bueno, cálmate, ya sé lo que pasó, dijo Juan. No, no lo sabes. No era que mamá imaginase que Leonor trataba de prender fuego a la casa, sino que la quería matar con un cuchillo. Tomó el candelabro por un cuchillo. No la puedo olvidar con la cabellera suelta y gritando. ¡El cuchillo! ¡Han venido a matarme! Leonor gemía y rezaba, y mamá no reconocía a nadie, ni a Leonor, ni a papá, ni a mí. Oh, Juanito, mamá murió de miedo. Levantó hacia Juan los ojos bañados en lágrimas y continuó. Sufro horriblemente al pensarlo, Juanito. Al pensar lo que ha pasado mamá desde que era una niña pequeña y sucedió aquello delante de sus propios ojos. Sufro al pensar cómo mandó papá vender 4 de nuestros esclavos al Mississippi, nada más que para quedar bien con alguien. Y sufro por tener que fingir que no sé de dónde vienen todos esos chicos mulatos. Es una maldición. Te vas a enfermar tú también. Tu madre estaba muerta y la había matado el miedo a ellos, al veneno en la sopa, a los rostros en la ventana, a la puñalada y al incendio. Missy era otra víctima y él sentía la maldición sobre sí. Le bastaba pensar en Albright para convencerse. El funeral comenzó y terminó bajo la lluvia, y 2 días más tarde llovía aún cuando Juan partió para hacerse cargo de su puesto en el nuevo gobierno. Su padre y Missy le acompañaron en el carruaje hasta la estación. Se despidió de su hermana con un beso antes de apearse y trató de convencer a aquel de que no fuera con él hasta la plataforma, sino hacerle entrar en razón. Esperó a que el revisor gritase, pasajeros al tren, para subir a uno de los vagones, y solo en el último momento, cuando la locomotora se puso en marcha y él saludaba a Missy desde el estribo, advirtió que su padre llevaba puesto el mejor traje, el que reservaba para las grandes ocasiones.